bienvenidos a una actividad más del posgrado Estado de Derecho y Buen Gobierno, en especial a los estudiantes que están cursando el programa de doctorado del posgrado, los másteres en Corrupción, Estado de Derecho, en Democracia y Buen Gobierno, y también a los estudiantes de Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas. La verdad que para mí es una satisfacción tener en la mañana de hoy a don Carlos Mesa Gisbert, que ha sido expresidente de Bolivia. Todos ustedes lo conocen, les hemos remitido una nota con sus importantísimos méritos, y como Universidad de Salamanca, como posgrado de Estado de Derecho y Buen Gobierno, le damos la más cordial bienvenida, le abrimos las puertas de nuestra universidad. Él ya había tenido ocasiones de venir en otros momentos, y bueno, mi agradecimiento a él por haber aceptado nuestra invitación, y como creo que es de justicia darle el mérito fundamental a quien lo tiene, yo, rompiendo un poco lo que viene siendo habitual, me gustaría que la presentación del ponente, don Carlos Mesa, corriera a cargo de Roberto Álvarez Terán, que muchos de ustedes, o todos ustedes lo conocen. El curso el máster en Corrupción y Estado de Derecho, él está haciendo la tesis doctoral en el programa de doctorado. De él partió la idea de contactar con el señor Mesa. Él es el que ha estado haciendo el seguimiento de él y apoyando en todas las cuestiones para su venida a la universidad. Por lo tanto, creo que es de justicia el agradecimiento y el reconocimiento de algo que siempre hemos dicho, y es que este posgrado está en marcha porque algunos de los profesores, algunos de los que lo llevamos, tiramos de él, pero que es fundamental también los aportes de los estudiantes en todos los niveles, tanto cuando se está en máster como cuando se está en el programa de doctorado. Por lo tanto, viva también este momento para realzar el trabajo que en este punto tanto Roberto como Ana Daniela han tenido. Muchísimas gracias al señor Mesa. Doy la palabra a Roberto para que haga una breve presentación del ponente, y luego pasamos a escuchar su intervención. Muchas gracias, muy buenos días. Tengo el privilegio de estar ante ustedes y en el posgrado compartiendo la mesa con los profesores y con alguien que es clave para entender la historia de Bolivia en los últimos 12 años, que es el señor Carlos Mesa. Podría transmitirles los incontables premios que tiene el señor Mesa: 26 libros entre escritos, editados y coordinados, 12 condecoraciones internacionales en 25 años, 18 condecoraciones nacionales en 23 años y 24 premios entre nacionales e internacionales, entre ellos el Cóndor de los Andes, el mayor premio boliviano que otorga el Estado boliviano, el Congreso boliviano, y el premio Rey de España por periodismo que otorga la agencia EFE. Pero al venir acá y al sentarme delante de ustedes quería dar mucho más, quería hacer alusión a lo que el señor Mesa fue para los bolivianos, es para los bolivianos, y ojalá represente en poco tiempo para todos nosotros ese espíritu que vivimos con él. Profesor, catedrático, historiador y escritor, cineasta y documentalista, se ha convertido en un referente básico, y su imagen en un referente básico de la identidad, de la historia y el criterio del boliviano como colectivo y del boliviano como particular, tanto tratando los temas cruciales de la nación como temas culturales, tanto como temas que hacen a la pasión, o una de las pasiones bolivianas, como es el fútbol, que es también su pasión. Los libros de historia del señor Mesa, editados, coeditados y coescritos con sus padres, los documentales de PAT, si algunos de ustedes conocen, o las noticias de PAT, han hecho de nuestra historia, de nuestra identidad cultural, algo más que solamente la imagen que se puede ver. Es así que muchas familias se han identificado con el señor Mesa, y en muchos tiempos el señor Mesa ha sido la única voz de oposición de criterio que hemos podido tener, probablemente durante los años 97 al 2001, en un gobierno democrático, pero bastante, que deja mucho que desear. ¿A quién tenemos hoy con nosotros? Si pueden haber 4 periodos grandes de la historia de Bolivia que valen la pena mencionar por el tiempo que tenemos y rescatar, son los periodos de la independencia de 1810 al 25 y la consolidación de la nación hasta el 57, los periodos de entreguerras entre 1879, la Guerra del Pacífico, y el 1932, la Guerra del Chaco, el 1952, la Revolución Nacional y el gran cambio de lo que es Bolivia y su espíritu, probablemente andino, como normalmente se lo conoce afuera. Y fundamentalmente los sucesos de entre 2002 y 2003. Y el actor que tenemos hoy ha sido fundamental para escribir la historia de Bolivia y entender
aunque dé otros pasos hoy Bolivia por su cuenta, de entender qué es lo que ha pasado en el país, qué somos y a qué queremos llegar. Carlos Mesa asume la presidencia de la Nación en octubre de 2003 en un gran conflicto social y político, y estábamos, como todos ustedes recordarán, probablemente al borde de una guerra civil. Las imágenes de Bolivia que ustedes ven hasta ahora de la guerra del gas, la inestabilidad y todo el problema que generó entre 70 y 90 muertos a partir de la renuncia del presidente Sánchez de Lozada, halló a Carlos Mesa delante del país casi solo. Los mártires, todas estas personas que habían muerto, más allá de lo que pidieran, más allá de la racionalidad que tuviera su pedido, una expresión boliviana de democracia que él supo leer, identificar y canalizar. Y supo mostrar, y llevó de la mano en la presidencia y con su equipo de gobierno, a los bolivianos a ser capaces de ser actores de nuestro proceso, de querer decidir y de poder decidir con ciertos instrumentos qué queremos ser y a dónde queremos llegar. Y fueron fundamentalmente 4 medidas las que él tomó: la constitucionalización de este proceso de emerger histórico, este proceso de auge de la sociedad boliviana, el reposicionamiento de Bolivia ante las entidades internacionales y su reivindicación marítima, la menor polarización de la sociedad boliviana, que hoy no es una realidad, y una viabilidad del proyecto Bolivia, tanto en el asunto económico que hoy todos sentimos en España, y en el asunto político, con la Asamblea Constituyente, la elección de prefectos, la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum vinculante sobre el gas que llevó a cabo en su gobierno. Pero al 2005 los bolivianos sentimos un gran desconsuelo porque tuvo que salir del gobierno presionado por un conjunto de factores que lamentablemente no pudieron presionaron para que no se pueda llevar a cabo la concreción de su pensamiento y su visión sobre Bolivia. Entonces, y es así que don Carlos Mesa es un referente de la sociedad boliviana y de muchos bolivianos. Y hoy tenemos, creo que una de las mejores posibilidades que podemos tener, tanto nosotros los bolivianos en Bolivia como para todos nosotros acá, su palabra. Pues su palabra fue, en ciertos momentos de su presidencia, lo único que pudo defendernos y lo único que pudo mantener la democracia boliviana al frente. Con esto, muchas gracias. Es un honor para mí. Señor Mesa, bienvenido. Temperatura no voy a... Quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo profundamente la invitación, la posibilidad y el privilegio de dirigir la palabra en la Universidad de Salamanca, cuyo prestigio está por demás repetir. Agradecer a los anfitriones la extraordinaria y generosa presentación y llevar adelante una reflexión sobre el momento que vive Bolivia, que tiene que ver con el criterio de la identidad en singular, las identidades en plural, y esto que yo defino como recuerdos del futuro, como una forma de lectura de lo que representa el proceso histórico que Bolivia está viviendo. Empezaré por decir que la lectura que hoy podemos tener de lo que está ocurriendo en Bolivia a partir del año 2006 con la llegada al gobierno del presidente Morales no es la misma que pudimos tener los primeros años y su primera gestión. Lo obvio es que la conflictividad social se ha incrementado de manera muy significativa. Las confrontaciones no están dándose como en el año 2008 entre gobierno y oposición, sino en el interior del proceso de gobierno. Las tensiones se marcan en una relación conflictiva en el ámbito indígena, indígenas de los Andes versus indígenas de los llanos,
el tema del TIPNIS, que es el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, y la idea del presidente de llevar adelante una carretera que parta en dos el Parque Nacional, ha generado una confrontación y una polarización dramática entre los indígenas que viven en el Parque Nacional y en particular, o más bien en general, los indígenas que viven en la zona de los llanos, frente a la decisión del gobierno y a la presión de los productores de coca y a lo que antes se llamaban colonizadores y hoy se llaman comunidades interculturales, para tener habilitación de tierras que les permita contar con espacios de cultivo en el viejo esquema del tecnicismo desarrollista de los años 60, y a los productores de coca ampliar su frontera en la producción de la hoja de coca, dado que la producción del chapare está precisamente en el límite de la geografía que el Parque Nacional tiene. La habilitación de una carretera que parta en dos el parque probablemente permitiría la ampliación de la frontera de coca, aunque nominalmente esto siga prohibido. Menciono este tema específico, este contexto de conflictos sociales y de una confrontación en el ámbito de indígenas, porque no es exactamente lo que se esperaba de la construcción de una nueva visión de país. Una visión de país cuyo objetivo fundamental, a partir de la aprobación de la Constitución del año 2009, era la visibilización del mundo indígena, de sus derechos, de su participación protagónica en la sociedad boliviana, que iba a generar un salto cualitativo irreversible en el que se incorporaba la idea de ciudadanía, además en una diferenciación del país República de Bolivia al país Estado Plurinacional de Bolivia, que reconoce la existencia de 36 pueblos o naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Este imaginario planteado el 2006, leído hoy día desde la perspectiva indígena, no parece ser lo que estaba esperando la comunidad boliviana ni la comunidad internacional. No parece ser que la propuesta de defensa de la madre tierra y la idea de una combinación de la armonía hombre-naturaleza más el concepto de vivir bien se reflejen precisamente en el debate en el que el Parque Nacional Isiboro-Sécure se convierte en un símbolo de cómo responde el Estado plurinacional de Bolivia a un desafío de preservación de medio ambiente, de respeto de los derechos indígenas y de uso de los elementos constitucionales que tienen que ver con la obligatoria consulta previa a los interesados o a los afectados antes de llevar adelante, como hizo el gobierno, un contrato con una empresa constructora brasileña para llevar adelante la carretera. Esto, en consecuencia, genera una cierta duda sobre cuál es verdaderamente el horizonte y cuál es el objetivo del desarrollo de un proceso y sus conceptos básicos que fueron los alimentos del cambio y la transformación prometida y llevada a efecto de una determinada manera por el gobierno del presidente Morales. ¿Cuál va a ser el futuro de la sociedad boliviana? El otro elemento que planteó la llegada de Morales al gobierno fue el fin de un momento de confrontación que el vicepresidente García Linera definió como el empate catastrófico, es decir, una situación en la que las fuerzas políticas y las fuerzas sociales estaban en tensión y no había ninguna que superase a la otra, lo que planteaba permanentemente el conflicto. Es decir, el conflicto se convirtió en una realidad cotidiana que no se podía resolver porque ninguna de las fuerzas en tensión lograba superar a la otra. Esto lo vivimos entre el año 2000 y el año 2006. La lógica, y eso tuvo que ver con mi gestión de gobierno, era que al haberse roto la relación entre el Estado y la sociedad civil, al haberse planteado una imposibilidad de que el Estado tuviera legitimidad frente a la sociedad civil y al haberse evidenciado que la Carta Magna, la Constitución aprobada en 1967, no respondía ya a las demandas de la sociedad, era absolutamente importante, imprescindible, el aprobar una nueva Constitución, es decir, la generación de un nuevo pacto social. La generación de un nuevo pacto social a partir de un proceso constitucional, una asamblea constituyente que, a diferencia de las anteriores, fuera por primera vez una asamblea que recibiera el respaldo por dos razones. Uno, la elección de los constituyentes que iban a redactar el texto constitucional, y dos,
la salida de ese texto constitucional aprobado vía referéndum a consulta del pueblo boliviano. El proceso, que fue absolutamente surrealista para decirlo menos, en todo caso concluyó en un texto constitucional que efectivamente fue votado en un referéndum que ganó con el 62%, para una constitución un porcentaje algo estrecho, pero en todo caso, claro, 62%. Ese pacto social, sin embargo, traducido en una nueva constitución, no llevó adelante el objetivo buscado. Es decir, no cerró la brecha de la confrontación, no rompió la idea de un país polarizado, la realidad de un país polarizado, y no resolvió la lógica de la construcción de una idea de ciudadanía que permitiera que el votante, que aquel que había votado mayoritariamente por una nueva constitución, entendiera que ese texto, diferente del anterior, sí tenía que ser cumplido. Y era un referente que nos unía a todos y que todos de común acuerdo lo aceptábamos como el texto a seguir. Hoy día, como antes, y en esto podemos hablar de un fracaso histórico muy significativo, la ley en Bolivia no se cumple, se negocia. Y la negociación de la ley depende del tamaño del garrote que tú tengas para su cumplimiento. Y esto define que la idea, y este fue una de las perversiones del proceso político, no solamente boliviano, sino latinoamericano, de la política en las calles, acabó destruyendo la consistencia del sistema de funcionamiento de la sociedad. En un determinado momento, y esto ha pasado en varios países de América Latina, se pensó que dado que los gobernantes no respondían realmente a los intereses populares, que los mecanismos de representación tradicionales, para ponerlo en obvio, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, no eran los mecanismos de representación genuinos, y que la sociedad puenteaba a esos mecanismos para construir sus propias estructuras de poder social, era legítimo, era deseable, era entendible que la calle definiera el destino del país. Y eso ocurrió, por ejemplo, con la llamada Guerra del Gas, que obligó a la renuncia del presidente Sánchez de Lozada y que definió por sucesión constitucional mi llegada a la presidencia. En ese momento era la idealización. Todavía hoy encuentro una idealización de un episodio previo que se produjo en abril del año 2000, que tiene que ver con una salida de una empresa transnacional, la Guerra del Agua en Cochabamba, en abril del año 2000, que definió la expulsión de una transnacional norteamericano-boliviana, es decir, estaba asociada con socios minoritarios bolivianos, para defender los derechos y la universalidad de un mejor servicio, mejores tarifas y la posibilidad de que toda la ciudad de Cochabamba recibiera agua. El resultado hoy, cuando han pasado 12 años, es que no hay universalización del servicio, los servicios que se prestan son pésimos y las tarifas son más altas. En consecuencia, hay una mitificación de lo que puedes conseguir a través de una reivindicación popular de la naturaleza heroica que aparece, por ejemplo, en la película de Isiar Bollaín sobre la lluvia, ¿sí?, donde te cuenta la primera parte de la historia de una manera bastante razonable, pero no te cuenta el desenlace. El desenlace es una gran frustración, es un gran fracaso de lo que fue el objetivo por el que se hizo ese movimiento. En pequeño eso mismo ocurrió en función del movimiento social, los movimientos sociales deificados, convertidos en una forma ideal de hacer política, hoy día en la calle enfrentando al presidente Morales. Pero hoy día en la calle enfrentando al presidente Morales, lo mismo para reclamar un aumento salarial que para reclamar que se permita la inserción ilegal de autos chutos, autos ilegales o robados en cantidades industriales, lo mismo para negarse a la reducción de cultivos de coca, lo mismo para obligar a que se siga importando de manera ilegal ropa usada, es decir, para cualquier tipo de demandas sectoriales que no responden al conjunto, a la idea de un bien común superior por el cual yo estoy peleando. Se mezclan unas cosas y otras, por supuesto. Hay demandas legítimas y demandas ilegítimas que están mezcladas entre sí. Esto define un escenario que se convierte en una rutina que, si tú lo ves desde afuera, ahora llevo yo casi un mes y medio fuera de La Paz, enseñando en la universidad, en el Instituto IBEI de Barcelona,
Y lees las noticias de los periódicos en Bolivia y dices, es decir, estamos encerrados en un circuito absurdo, absolutamente frustrante, y esto es como las telenovelas mexicanas, da lo mismo el capítulo que ves, no pasa nada, todo es exactamente la repetición de lo mismo. Ayer la ciudad está totalmente bloqueada, tenemos un paro de 24 horas, están chicoteando a la gente, es decir, lo mismo que viví cuando yo era presidente y lo mismo que viví anteriormente y lo mismo que viví. Es decir, ¿qué historia es esta? ¿Cuál es el logro de construcción de una conciencia de sociedad y de una visión de ciudadanía que sea distinto hoy del que fue hace 10 años? ¿Tenemos ciudadanos conscientes de su ciudadanía? ¿Hemos logrado la construcción de un espacio de igualdad que se retrata en una sociedad más organizada y más ordenada? Y la pregunta de fondo, en la hipótesis de que el presidente Morales dejara de ser presidente, hipótesis que asumo, dado que es un ser mortal mientras no se demuestre lo contrario, va a ocurrir, ¿qué pasaría? Y entonces la respuesta es, en principio, la buena noticia para el presidente Morales y la mala noticia para Bolivia. La buena noticia para el presidente Morales es que Bolivia sin Morales es ingobernable. La mala noticia para Bolivia es que Bolivia sin Morales es ingobernable. Esto es algo que muestra un fracaso histórico colectivo, protagonizado por el gobierno. No hemos conseguido sustituir un sistema político que implosionó por muchas razones que se entienden y se justifican y que no deben recuperarse, es decir, ese sistema desapareció, pero lo que hay que hacer es construir un nuevo sistema político, y ese nuevo sistema político no se ha construido. Ese nuevo sistema político está en este momento absolutamente copado, no existe en consecuencia, por la hegemonía del movimiento al socialismo y por el liderazgo intransferible del presidente. Yo no creo que el movimiento al socialismo ganaría una elección sin Morales como candidato. Y en la eventualidad de que alguien le ganara a Morales, por ejemplo, en la elección del 2014, la pregunta es, ¿ese alguien que le ganara a Morales hipotéticamente podría gobernar 3 meses el país? ¿Qué pasaría con los movimientos sociales enfrentados a un presidente que, comillas, no representa los intereses de la mayoría como, comillas, sí los representa el presidente Morales? ¿Qué pasaría en la eventualidad de que adicionalmente a la convulsión permanente como método tuviéramos al propio presidente Morales nuevamente como opositor? Si el inventor de los bloqueos es víctima de los bloqueos, imagínense ustedes la suma de ambos conceptos. Por lo tanto, no soy optimista en función de algunas cosas que me parecen esenciales, que eran objetivos a lograr por parte del proceso de transformación político, social y económico que impulsa Morales, y que nos han colocado en una situación o igual o peor que la que teníamos antes de su gobierno. Este es un factor básico que me parece que se lee poco y al cual se le hace poca referencia, porque los otros factores tienen una importancia mayor a los que haré referencia a continuación, para cerrar luego volviendo al tema con el que he comenzado. La idea, para quienes son bolivianos esto es muy fuerte, de que Bolivia antes de Evo Morales era Sudáfrica, es una idea muy extendida en la opinión pública internacional, que alguna referencia tiene del presidente Morales, porque los bolivianos también tendemos a creer que somos el ombligo del planeta y somos un país relativamente marginal, a pesar de que el presidente Morales ha colocado a Bolivia como nunca antes en la noticia internacional por diversas razones. La más importante, por el proceso de cambio que llevó adelante. Esta es una primera premisa que no es cierta, que es obviamente no cierta, pero que a veces hay que explicarla con fuerza fuera de Bolivia. No puedes explicar lo que pasó el año 2006 sin explicar la revolución de 1952. Y no puedes explicar lo que pasó en el año 2006, y eso está mucho menos subrayado, que si no te das cuenta de lo que pasó en el periodo 93-97. En el periodo 93-97, el primer gobierno del presidente Sánchez de Lozada, se hicieron las más importantes reformas estructurales que Morales ha heredado, que por supuesto no menciona que ha heredado y no va a hacer referencia que tiene que ver con Sánchez de Lozada, porque el expresidente es el diablo en la pared en Bolivia. ¿Cuáles son esas medidas fundamentales? En el 52 tenemos, por supuesto, las obvias: la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y el Código de la Educación, que universaliza la educación en el área rural. Y en el 93-97 tenemos
la participación popular, que es el proceso en dos direcciones más importantes de descentralización y autonomías reales. Las autonomías municipales son un salto cualitativo que Santa Cruz nunca reconoció como un avance histórico. Es decir, Santa Cruz hizo una legítima demanda para la construcción autonómica regional, como si Bolivia viviera en el centralismo más secante cuando la participación popular había generado una descentralización espectacular. La segunda dirección es la base de la construcción de la autonomía indígena, dado que los 300 y fracción de municipios que fueron creados en ese momento, más de 120 son 95% indígenas y se han convertido, y de hecho ahora se parte de ese criterio, en la base de las autonomías indígenas que se incorporan formalmente en la Constitución del año 2009. La participación popular es, por lo tanto, una medida revolucionaria tan profunda, tan significativa como la reforma agraria. A mí me parece que el tamaño es equivalente. Segundo, tienes la reforma educativa. La reforma educativa que parte de una premisa fundamental, que es una educación intercultural y bilingüe, que para quien no conoce Bolivia pareciera que es un invento de la ley Avelino Cignani que ha impulsado y aprobado el presidente Morales. El criterio de la interculturalidad y el bilingüismo como base esencial de la nueva educación es de la reforma educativa de 1994. Tercera medida fundamental, la nueva ley INRA del Instituto Nacional de Reforma Agraria, aprobada en 1996, que establece dos aspectos fundamentales, tres en realidad aspectos fundamentales de gran avance comparativo con la reforma agraria. El primero, el reconocimiento de las tierras comunitarias de origen en el ámbito de los llanos, que es producto de la Marcha Indígena de los Llanos de 1990. La Marcha Indígena desde Trinidad hasta La Paz, el año 90, va a plantear por primera vez en nuestra historia la idea, el reclamo desde que dice, ¿saben, señores? Somos bolivianos, no somos los bárbaros del censo de 1950, somos bolivianos, no queremos ser ciudadanos de segunda y tenemos una reivindicación de nuestra forma de vida que tiene que ser equivalente a la reivindicación que hicieron en su momento los indígenas de los Andes. Y ahí parte el concepto de la tierra comunitaria de origen, que se reconoce formalmente en el gobierno de Paz Zamora como decreto, pero que se convierte en ley a partir de la ley INRA. Las tierras comunitarias de origen otorgan a una comunidad indígena de 5.000 o 6.000 personas 500.000 de hectáreas, en función de un criterio de uso de la tierra distinto del que tiene el área andina y de las formas de funcionamiento de esas sociedades que son más bien nómadas, cazadoras y pescadoras. Lo cual genera polémica sobre qué significa la distribución del país y cómo vas a encarnar ahora el sistema autonómico de región, departamento, autonomía indígena, autonomía municipal y territorios comunitarios de origen. Pero bien, tierras comunitarias de origen. Segundo criterio, el reconocimiento por primera vez en la historia de la propiedad comunitaria andina, que fue la forma tradicional del mundo prehispánico, reconocida por la corona española, ironías de la historia, y transformada en propiedad única a partir de la reforma agraria con la visión del agrarismo de la Revolución Mexicana. Este es un salto fundamental que hace la reforma agraria del 96. Y el tercer elemento, la imposición de dos criterios, la función económica y social de la tierra y el impuesto sobre la tierra de latifundio, que luego el presidente Banzer diluye y deja congelada, pero que es un principio fundamental. Si ustedes analizan estas tres medidas a las que acabo de hacer referencia, estamos hablando de reformas revolucionarias, si la palabra fuese permitida en el contexto de un sistema de gobierno democrático, que hoy día se olvidan. Por lo tanto, decir que el presidente Morales inventa la inclusión del mundo indígena es una incorrección absoluta. Lo que el presidente Morales hace es formalizar en la estructura constitucional, lo cual es un logro muy importante, sin ninguna duda muy importante, todos estos avances que se habían conseguido. Y algo que me parece fundamental, es decir, para volver a la idea, Morales cierra una página de la historia. Morales cierra la página que se abre el 52, que se profundiza en el periodo 93-97 y que él va a culminar para dejar al país en el punto cero que el país debió estar hace mucho tiempo. Es decir, el punto de la búsqueda de la igualdad y el sentido de la pertenencia y de la igualdad de todos sus ciudadanos. ¿Cuál es el aporte fundamental, extraordinariamente importante del presidente Morales? Primero, su propia presencia.
el carácter simbólico extraordinario que representa, que es el hecho de que por primera vez pasa el umbral de Palacio de Gobierno un indígena que se reconoce como indígena, que es reconocido como indígena dentro y fuera de Bolivia. Si ustedes analizan la secuencia presidencial boliviana, podrán encontrar más de un caso al que, si le sacas las charreteras del uniforme o el terno, el traje de corbata, pues es tan indígena como Morales, pero no se reconocía como tal. No hay que olvidar que el mariscal Andrés de Santa Cruz, el más importante presidente de la historia, a mi gusto, tenía una madre aymara. La madre del mariscal Andrés de Santa Cruz, que gobernó durante 10 años Bolivia, era cacica de las orillas del lago Titicaca. Y su padre, en mi opinión, no era un criollo, sino un mestizo descendiente de que había nacido en Ayacucho. Para poner un ejemplo, vuelvo sobre el presidente Morales. Morales es en consecuencia el fin de una etapa. ¿Sí? Tuvimos que esperar 180 y pico de años para que por primera vez el país reconociera a un presidente como indígena, el primer presidente indígena, más allá de si su cantidad de sangre indígena es X o Y o Z, que no me importa, la representación de eso tiene una carga simbólica fundamental, que puedo ejemplificarla a partir de un criterio que me parece muy ilustrativo. Una campaña presidencial, muy inteligente por cierto, había unos afiches gigantescos en todo el país donde estaba la cara de Morales y en la parte de abajo decía algo tan simple como Evo soy yo. Es decir, una mayoría del país, asumamos un 50%, no coincido con que el 62% de los bolivianos sean indígenas, pero dependerá. Si vemos desde dentro de Bolivia, nuestra concepción de lo indígena y de lo mestizo es diferente que si nos ven desde España. Sí, porque el color blanco, y esto es una discusión absolutamente fascista a mi gusto, pero bueno, es inevitable, entonces, la cantidad de color blanco que nosotros creemos que tenemos es mucho menor de la que un europeo nos ve que tenemos, pero no importa. A efectos de lo que interesa aquí, la mayoría del país indígena no había encontrado una representación sino por intermedio. La intermediación era el camino. La revolución del 52, el proceso de cambio del 93-97 fue hecha por alguien que representaba los intereses tuyos, no eras tú. Cuando los indígenas ven que hay un indígena que finalmente es directamente protagonista del poder y transforma además la cúpula del poder en un proceso de cambio de capas tectónicas como ocurrió el año 52, se produce un salto cualitativo extraordinario. Los indígenas sienten que están en el centro de las decisiones, se visibilizan como protagonistas. Y ahí entraremos en un minutito en una consideración sobre por qué llamo a esta charla Recuerdos del Futuro. Por lo tanto, el solo hecho de que Morales sea presidente es en sí mismo un acontecimiento de cambio extraordinariamente profundo. Y a partir de esa lógica habrá siempre un antes y un después en el gobierno de Morales. La segunda cuestión es que todo aquello que acabo de mencionar, de las medidas del 52 y de las medidas del 93, no estaba visibilizado explícitamente, porque nuestra Constitución, como es obvio, era una Constitución, la del 67, que establecía la idea de ciudadanía sobre un concepto genérico de igualdad. Es decir, todos somos iguales y por lo tanto no tengo por qué hacer una precisión específica sobre los indígenas, sobre los mestizos, sobre los criollos, sobre Pérez, Gómez o Fernández. Simplemente todos los bolivianos somos iguales. Pero la realidad objetiva era, uno, que tú necesitabas por dos razones establecer la diferenciación que hace la Constitución del 2009. La primera, la más dramática, la evidencia de una lógica de discriminación y de racismo en una sociedad que, a pesar de los avances extraordinarios que había hecho, no era objetiva, es decir, eran leyes, eran derechos y eran conquistas que no habían sido asumidas por el conjunto de la sociedad. Y la segunda, la evidencia de una sociedad profundamente estamentada, una sociedad de estamentos, de compartimentos estancos que se miran pero no se tocan, a pesar de que ya se había producido, antes de la llegada de Morales, un proceso de movilidad social muy importante porque estaba generando una dinámica económica extraordinariamente significativa en el control económico de sectores indígenas quechuas y aymaras. Si ustedes analizan la realidad de qué es lo que controla el mundo quechua y aymara, controla cosas muy importantes como los los mercados de abasto, todos los mercados de abasto más importantes del país, no solamente La Paz y Cochabamba. Si ustedes van a Cobija o a Santa Cruz,
El 90% del mercado de abasto de Santa Cruz, de los mercados de abasto de Santa Cruz, está en propiedad de quechuas y aymaras. 2, el transporte urbano y el transporte interdepartamental, no solamente de pasajeros, sino también el transporte pesado, está en manos de propiedad quechua y aymara. Este es un elemento importante. Y 3, el comercio con esa variedad tan amplia que entra en la economía informal y que define además el contrabando como una forma de comercio, pero que es extraordinariamente grande para el mecanismo de intercambio comercial en todo el país. Por lo tanto, esta realidad se consolidó antes de Morales, pero entra a formar parte del imaginario general como natural, como parte de algo que está incorporado ya en una sociedad que empieza a tener vasos comunicantes y a romper esas barreras no escritas de racismo y de discriminación. Para ello, Morales plantea un discurso que en un principio, lo entiendo, tiene un sentido radical muy fuerte, resumido en su primer discurso como presidente. Hemos sido sojuzgados, dominados, explotados durante 500 años, ahora hemos llegado al poder para estar 500 años gobernando. Ahora nos toca a nosotros y nosotros, los indígenas. Este es un punto fundamental. El nosotros del presidente no es el nosotros los bolivianos, es el nosotros los indígenas. Discurso, vuelvo sobre el tema, importante porque tienes que hacer una afirmación fundamental en un momento de transición tan grande, pero que no va a ir en un correlato lógico. Es decir, después de la primera fase tienes que ir incorporando la idea de que representas a la totalidad de la nación. Esto que Morales trata de hacer en los últimos años llega un poco tarde. Y esto planteó una polarización innecesaria que no se ha roto y que ha fragmentado al país de una manera muy fuerte. Antes de Morales lo que teníamos era un país atomizado, donde las fuerzas de pensamiento, de tendencia, etcétera, eran muchas y pequeñas, lo que no era bueno. Ahora tenemos un país polarizado, lo que tampoco es bueno. Tenemos un contra Morales o a favor de Morales y una línea divisoria de confrontación que no se ha superado porque Morales no ha logrado incorporar en su discurso al conjunto de la sociedad. Más que eso, un Morales que llega el año 2005 con el 54% de los votos y un 2009 con el 64%, quiere decir que ha conquistado a una parte significativa de la clase media. Clase media que si tú ves hoy día la aprobación del gobierno ha ido perdiendo progresivamente. Yo creo que el gobierno está reduciéndose a su base dura, que no se moverá nunca hasta que Morales deje la vida, que es la base indígena. Esa base indígena que estará básicamente, en términos de voto, entre un 25-28%. Luego tienes una potencialidad de un 10 o 12%, que es el saldo, que está en debate, pero no volverá nunca más a tener el 50% de los votos. Considerando la trascendencia histórica de lo que él representa, es un deterioro muy significativo. Lo que no quiere decir que pasemos por alto algo muy importante. Estamos en el 7º año de su gobierno, lo que lo coloca como uno de los gobiernos de mayor duración en la historia del país. Y si termina, razón no veo alguna para que no ocurra tal cosa, el segundo gobierno, el año 2014, habrá completado 11 años de gobierno, convirtiéndose en el segundo presidente con mayor número de años en la historia de Bolivia y el primero de manera continua. Y si gana la tercera elección, podrá convertirse en el primer presidente, el presidente con más prolongación en el tiempo en el ejercicio del gobierno. Por lo tanto, no es poca cosa, pero a pesar de ello, el deterioro de su imagen es preocupante y sobre todo, más que el deterioro de su imagen, esta lógica perversa y patológica de los conflictos sociales como norma diaria. ¿Por qué recuerdos del futuro? La Constitución del año 2009 propone la incorporación de un espacio específico destinado y dedicado a los indígenas. Hay un capítulo de la Constitución que establece los derechos específicos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Esa visibilización marca derechos particulares y marca la definición de lo que es una nación y un pueblo indígena, claro. El preámbulo de la Constitución boliviana
que no teníamos antes, en las anteriores constituciones, quizás en la de Bolívar, tuvimos alguna parte de un preámbulo muy corto, donde además Dios era siempre la figura predominante, es una suerte de génesis andino. Es decir, hace una referencia a que al principio, tal cual, al principio fueron los cerros y los ríos y las flores y las montañas y el paisaje y no sé qué historias, y después inmediatamente dice, en ese escenario paradisíaco, vivíamos en paz, en igualdad, sin conocer el odio y sin conocer la discriminación, hasta la llegada de los europeos. La llegada de los europeos es la que genera el fin del paraíso, es decir, la ruptura del paraíso es la llegada de los europeos. Esta es una primera afirmación por la negativa. E inmediatamente después te plantea una lectura del pasado que dice, dejamos en el pasado la colonia, la república y el neoliberalismo. Pregunta, ¿por qué hace una diferencia entre la república y el neoliberalismo si el neoliberalismo es parte de la república, suponiendo que existiera como tendencia dominante como plantea el gobierno? Porque le interesa focalizar específicamente sobre los últimos 25 años de democracia previa a su gobierno, que es los que quiere destruir. Es decir, ese es un pasado al que hay que negar para romper completamente las posibilidades de pervivencia del viejo sistema. Pero ¿qué no deja? No dice dejamos en el pasado el mundo prehispánico, porque uno diría, ok, dejamos en el pasado en el sentido de que es parte de algo que ya ocurrió y ahí tenemos que mirar al futuro. No, hay intencionalmente la no mención del mundo prehispánico, del periodo prehispánico, al que no deja en el pasado. De ese modo tú haces una lectura de cierre, donde hay un paréntesis, nada menos que de 450 años, y unes el mundo prehispánico antes de 1535 a el año 2006. Lo que quiere decir que lo que tú estás reivindicando como tu base y tu raíz única es el mundo indígena. Y ahí empiezas a mirar el futuro con el espejo retrovisor. Es decir, la idea de que puedes recomponer un espacio ideal, la idea que plantea la filosofía del summa camaña o el vivir bien, que es, a diferencia de los occidentales, nosotros tenemos una relación de armonía hombre-naturaleza y hemos entendido mucho mejor esa lógica y estamos mejor preparados para enfrentar el futuro. Si ustedes van a las afueras de cualquiera de las ciudades, a la ciudad del Alto, vayan ustedes por la ciudad del Alto para ir al lago Titicaca y encontrarán la mayor cantidad de basura concentrada en el aire que se pueda imaginar. Desde bolsas de plástico tiradas, botellas de plástico tiradas, basura, perros comiendo, etcétera, que dice, ok, ¿cuál es el concepto de respeto del medio ambiente que en la esencia tiene el mundo indígena? Hay una falsificación en la medida en que un mundo indígena insertado en el ámbito rural, en el ámbito urbano, dentro de un contexto de pobreza y dentro de una falta de educación específica, de educación ciudadana básica, es decir, ¿qué filosofía indígena ni qué filosofía de summa camaña? Aquí hay simplemente una superposición de estructura ideológica sobre una realidad mucho más dramática de lo que al gobierno le gustaría. Pero voy a cuestiones más de fondo. El criterio es además que la idea de nación es por definición una idea previa a la colonia. Es decir, no puedes construir nación y pueblo indígena después de 1535 por definición constitucional, lo cual es un disparate. En el desarrollo de la historia, la construcción de una nación y un pueblo dependerá de determinadas características y no hay un límite de tiempo que establezca cuándo termina la posibilidad de que tú puedas tener un pueblo. Esto llega a tal punto que se tiene que hacer una diferencia entre pueblos y naciones indígenas, originarios y campesinos y los demás, que somos nadie, ¿no es cierto?, que somos ninguno, y los afrobolivianos, que aparecen separados de las naciones. ¿Por qué? Porque los afrobolivianos, que tienen exactamente las mismas características que establece la Constitución para la constitución de una idea de nación, no pueden serlo porque por definición constitucional, como fueron esclavos que llegaron con los españoles, no pueden constituir una identidad separada. Aunque a efectos de esta constitución tendrán los mismos derechos que las naciones y pueblos indígenas, lo que da una idea de la artificialidad de la definición. ¿Cuáles son los elementos más importantes en este contexto? Básicamente el paso de la idea de república a Estado plurinacional. La república no desaparece. El artículo 11 reconoce que el sistema de gobierno en Bolivia es un sistema de poderes independientes y coordinados entre sí,
con la única diferencia que en vez de 3 son 4 porque se incorpora al poder electoral como cuarto poder además del legislativo, ejecutivo y judicial. Por lo tanto, Bolivia no deja de ser una república. Bolivia sigue siendo una república a la que se le ha superpuesto el nombre de Estado plurinacional porque se considera que es una categoría más importante que su sistema de gobierno. En este contexto, la idea de las naciones dentro de la nación son una construcción interesante, creo que es valioso como idea, pero no estoy muy convencido de que la definición de las 36 naciones pueda permitirme a mí entender sociológicamente que se acepte como nación a todas aquellas que han sido consideradas como tales. Voy a poner el ejemplo evidente en las dos puntas. La nación más grande es la quechua, que tiene alrededor de 3 millones de personas, que por supuesto está fuera de debate, tiene una serie de características, aunque a diferencia de la aymara, mucho más fuertemente anclada en sus raíces, la nación quechua está incorporada al mundo urbano de manera muy importante y no tiene unos espacios geográficos definidos. Es muy difícil que tú pudieras definir la jurisdicción de la nación quechua, porque tú tienes quechuas en Santa Cruz, en Trinidad, en Cochabamba, en Potosí, en La Paz, en todo el país. No tienen una especificidad geográfica, los aymaras la tienen más específica. Yo creo que el proyecto Morales es un proyecto de hegemonía andino-aymara. Voy a poner el otro punto. La nación pajaguara está ubicada en el norte, en el departamento de Pando, casi en frontera con el Brasil. Hay diferentes interpretaciones, las más optimistas 40 personas, las más pesimistas 25. Es decir, la totalidad de los pajaguaras son 25 personas. Es decir, ustedes aquí presentes son más que la nación pacahuara. La nación pacahuara es una nación, la respuesta categórica desde mi punto de vista es que no lo es. Es un pueblo, es una cultura, sin ninguna duda, que además el Estado debe potenciar, preservar y salvar. Pero ¿puedes tú plantear la equivalencia entre quechuas, aymaras y pacahuaras? Y lo que digo para los pacahuaras vale para 15 de las 36 nacionalidades, que tienen menos de 1000 habitantes, esas 15 de las 36. El 96% de los indígenas bolivianos son quechuas o aymaras. El 4% restante son las 34 diferentes naciones. Y los guaraníes, que son la tercera, son 2,5%. O sea que queda para 32 un 1,8, estoy redondeando, 1,8% del total de los indígenas de Bolivia, que conforman la totalidad de esas 32 naciones o 33 naciones restantes. Creo en consecuencia que hay una artificiosidad en la construcción. Además, no deja de ser una ironía que cuando esas naciones reivindican sus derechos, los yuracarés, los mojeños y los chimanes, que están vinculados al Parque Isidoro Sécure, tienen la respuesta que tienen del gobierno. ¿Qué dice el presidente Morales? Se oponen al desarrollo. ¿Cuál es la lógica? Desarrollismo sesentero. La carretera es sinónimo de progreso. Una de las formas nuevas del colonialismo, cito al presidente Morales, es el ecologismo. Y por lo tanto, el defender los derechos de la consulta, de las formas de vida tradicionales y de un parque nacional se convierte en un disfraz del imperialismo colonialista para destruir a un Estado como el caso de Bolivia, que es una forma de coartada muy burda para definir los problemas que plantea la situación boliviana y los desafíos que plantea la lógica de una nueva construcción histórica. El otro aporte establecido, he planteado las observaciones, las partes críticas, pero me parece sí respetable y aplaudible el que los indígenas aparezcan explícitamente citados y que tengan una parte de la Constitución dedicada a ellos, siempre y cuando no entremos en el peligro de los compartimentos estanco al revés. Es decir, vamos a construir una sociedad que define diferencias, pero que no define elementos comunes. Es decir, los indígenas tienen una categoría ciudadana distinta de los no indígenas. Los indígenas tienen una categoría de derechos, por ejemplo, sobre los recursos naturales renovables que los no indígenas no tenemos. Si bien la Constitución reconoce que los recursos naturales son de todos los bolivianos, administrados por el Estado, por alguna razón hay una contradicción en la parte de los derechos indígenas, dice los recursos renovables
léase agua, léase vegetación, para poner dos muy evidentes, son de exclusivo uso y de exclusivo beneficio de las naciones y pueblos indígenas originarios. Por lo tanto, ellos tienen un derecho que yo no tengo siendo ambos bolivianos, lo cual me parece cuestionable. El aspecto más interesante de este proceso, sin duda, es la incorporación de dos sistemas judiciales. Un sistema judicial, y termino aquí porque el tiempo nos come para poder tener una pequeña intercambio de ideas, que establece una justicia indígena originario campesina basada en usos y costumbres, todavía no positiva y que no tiene textos específicos, diferente de la justicia, llamaremosle, republicana. Esa construcción de un nuevo sistema judicial paralelo y que tiene la misma jerarquía y que tiene el mismo tipo de nivel y que por lo tanto son dos sistemas que están paralelos, no tiene un punto de confluencia todavía, no digo que no vaya a tenerlo. ¿A qué nivel de delitos tú llegas con la justicia comunitaria? En principio a todos. Al asesinato, por ejemplo, no está diferenciado ni dice en ningún momento que el asesinato es un elemento o un delito que no va a estar incorporado dentro de los mecanismos de justicia comunitaria. ¿Cuál es la jurisdicción de esa justicia? ¿Dónde se aplica y a quién se aplica? ¿Cuántas justicias comunitarias vamos a tener? ¿36? Como en las naciones. ¿O vamos a tener una en los Andes, otra en los Llanos, otra en el Chaco? No lo sabemos. ¿Qué pasa cuando hay una participación de un indígena y uno indígena en un delito, víctima uno y el otro el autor? Son aspectos de difícil definición. ¿Hay una sinonimia entre el linchamiento como una forma de justicia colectiva y la justicia comunitaria? Por supuesto que no la hay, pero la sociedad empieza a hacer una interpretación donde dice, aquí todo se resuelve con el linchamiento de una persona porque esa es la aplicación de la justicia histórica, lo cual no es cierto, pero los elementos permanentes en los últimos años de linchamientos que hemos vivido están distorsionando el contenido de un sistema de justicia, que también se va a aplicar para un sistema, salgo del tema de la justicia, de voto. Por ejemplo, el referéndum. No va a haber un referéndum de consulta en el caso del TIPLIS. Van a haber consultas sin votación, de las cuales se van a sacar conclusiones en 30 o 40 comunidades en el Parque Nacional y va a haber una corte electoral que va a interpretar al final el resultado. No va a ser el referéndum de voto, un ciudadano. Este es otro aspecto importante. Los sistemas de elección municipal, en algunos casos será por voto popular, en otros casos será en la rotación tradicional de los sistemas indígenas existentes. Mi pregunta es si es posible llevar adelante ambos mecanismos de manera sensata, si eso no está fragmentando a la sociedad y si en vez de utilizar estos mecanismos no hubiéramos incorporado en un sistema judicial como en un sistema constitucional elementos valiosísimos y extraordinariamente importantes del aporte indígena no occidental que me parece que eran significativos para incorporar. Termino diciendo que la Constitución boliviana tiene como mérito el hecho de que rompe la tradición histórica puramente occidental de la política o de la construcción liberal política de un texto constitucional. Creo que enfrentamos muchas más preguntas y muchas más dudas hoy día que las que pudimos tener el año 2006. Creo que el camino recorrido ha sido mucho más contradictorio y complejo y creo que el futuro es mucho más incierto por las razones explicadas. Lamentablemente el tiempo es muy corto y podríamos haber desarrollado mucho más otros temas, pero me da la impresión de que esto nos permite ver algunos de los problemas que enfrenta en la realidad cotidiana del gobierno, de las dificultades y contradicciones de su proyecto histórico, así como los méritos que ese proyecto histórico tiene. Dejo con esto abierto el espacio para unos pocos minutos de preguntas.